Continuamos en el aire de Radio Trinchera, no de Marcha de Gigantes. Perdonen la equivocación. Le mandamos un saludo, bueno, a Nico San Pedro, ahí lo escuchaban y lo veían algunos en la editorial de este 14 de diciembre, la última del año, que repasaba un poco los principales sucesos y también lo turbulento que estuvo este 2024 para toda la agenda internacional y para las jugadas de la geopolítica. Muchas elecciones, un repaso un poco de lo que fueron algunos de los conflictos bélicos, de revoluciones, de rebeliones que hubo a lo largo y a lo ancho del mundo, que repasa entonces Nico San Pedro con esa editorial, la última del año, como todos los sábados. Lo escuchábamos, había mandado el audio, ahí le pusimos un video, por eso lo veían un poco en cámara lenta, pero lo importante es el análisis, ¿no? Y las palabras de Nico para entender un poco lo que pasó este año, en el 2024, en el mundo. Así es, y ahora para seguir haciendo análisis, balance y también entender qué ha pasado en el mundo este año y cómo intentar leer el año que viene, ya estamos en comunicación con Seba Salgado, periodista corresponsal de guerra y analista internacional, para meternos más en lo que es Medio Oriente, el conflicto Rusia-Ucrania, y poder comprender, cómo ha estado también este año bastante intenso en esta región y sobre todo con todos los movimientos que han ocurrido. Seba, buenos días, gracias por estos minutos con Trinchera. Acá te saludan Delphi y Mati. Hola Delphi y Mati, un gusto saludarlos. Seba, comenzar por esto un poco lo que decíamos. Este año, en términos de esta región, siempre tan candente, y en términos que la profundización de las guerras que han ocurrido, ¿cuál es tu balance de este año y cómo ves también de cara al año que viene? Bueno, ha sido un año de muchísima destrucción, ¿no? En todos los sentidos. Asia Occidental, como ustedes estaban diciendo, tal vez es la región del mundo que más nos ha impactado por la continuidad del genocidio contra el pueblo palestino, que Occidente trata de hacer como que no estuviera pasando, esa realidad que nos impacta, que a nosotros desde el campo de la comunicación nos cuesta dimensionar, que han matado a más de 200 periodistas. Y la estrategia de la censura en Palestina es la desaparición física de personas, al punto de llegar a utilizar misiles que cuestan millones de dólares, mover aviones caza para matar periodistas y a todos los que tengan alrededor. Es parte de lo que estamos viviendo. Y creo que lo de la última semana, la caída del gobierno de Bashar al-Assad, creo que es un golpe muy, muy fuerte porque vuelve a quebrar la estructura de la resistencia. Y a mí eso es lo que más me ha dolido, porque me ha tocado estar trabajando en Siria en los últimos años y hemos visto, ¿no?, la capacidad de resistencia de ese pueblo que nunca vivió una guerra civil, como intentan decir, sino que son intentos de desestabilización con estrategias iguales o un poco posteriores a lo que se conoce como la mal llamada Primavera Árabe, y que, en realidad son grupos terroristas financiados por Occidente. Por eso los takfiríes, sean de Al-Qaeda, del Frente al-Nusra, de ISIS, de Daesh, de ahora Tariq al-Sham, son la misma gata pero revolcada, porque son creaciones occidentales y por eso nunca van a disparar en dirección de Tel Aviv. Porque son su creación, son su Frankenstein, son sus socios. Y en ese sentido, la caída del gobierno de Bashar al-Assad, sabíamos que era algo que podía llegar a pasar, pero desde mi perspectiva, desde el análisis, yo te decía que me dolió mucho esta especie de ruptura de la resistencia, porque hemos visto a facciones de la resistencia palestina, ¿sí?, celebrar la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, lo que es un triunfo israelí, que no tardaron ni 2 horas en darle continuidad a la ocupación de los Altos del Golán, en bombardear no solamente todas las posiciones militares de la República Árabe Siria, sino toda la infraestructura para que Siria no pueda volver a resurgir, es a las claras un triunfo occidental, pero sobre todo israelí. Fue saludado por parte de la resistencia palestina. Entendemos los orígenes de eso, pero evidentemente es nuevamente un asedio occidental contra Oriente Medio. Seba, en este sentido, justamente, ¿cuál crees que es o qué ha pasado este año para terminar, ¿no?, en este momento en el cual se celebra de esta forma, o sea, este quiebre tan profundo entre lo que antes era quizás
para algunos, para Occidente el eje del mal, ¿no? Y para otros es el eje de la resistencia. O digo, ¿qué crees que pasó este año para que suceda esto? Y si crees que hay una forma de recomposición en lo que queda o realmente estamos hacia un camino de una profundización sin más de una espiral, digamos. Yo creo que lo más destacable es ver, porque en el 2023, acuérdense que fueron pocos meses, ¿no? Como hacer un balance de año, entre el 7 de octubre y el fin de año del 2023, en lo que fue este intento de la resistencia palestina de salir fuera de esa cárcel a cielo abierto que es la Franja de Gaza o ese coto de caza humano. Y la respuesta israelí no se hizo esperar, pero bueno, tal vez faltaba que la articulación de instituciones internacionales vinculadas a la defensa de los derechos humanos trabajara, pero ahora ya pasó un año y el genocidio aumentó. Y no hay una respuesta de ningún aspecto, ni desde las Naciones Unidas, ni desde ningún gobierno que tenga la posibilidad desde el Consejo de Seguridad, uno de esos 5, ¿no? Que está compuesto por Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, de generar acciones concretas. Entonces, esos 5 que tienen los poderes de veto van vetando las acciones de unos a otros y eso va aumentando. Y bueno, el régimen israelí se dio cuenta que decían, bueno, podemos seguir matando gente, que el mundo nos va a seguir mirando, pero nadie va a hacer nada al respecto porque la estructura de victimización que ellos tienen, de que cuando se señalan los crímenes de Israel, aplicarle el protocolo de decir, entonces sos antisemita, ha penetrado en miles y millones de comunicadores, en miles y millones de artistas, que para mí es una de las partes más tristes de todo esto. Si no, díganme ustedes, ¿qué artista de los que puede llenar un teatro, vamos a decirlo en esos términos, se está pronunciando abiertamente y es parte de la campaña palestina? O sea, yo que voy a todas las marchas para cubrir o como militante de la causa, los artistas que están siempre son los mismos y no pertenecen a los circuitos comerciales de la cultura o el arte, porque ellos inmediatamente serían dejados afuera. Y entonces pasa lo mismo que con los periodistas. El periodista que señale a Israel queda fuera del circuito comercial de la comunicación. El artista que señale a Israel queda fuera del circuito y te invisibilizan. Entonces Israel se dio cuenta que esa estrategia les funcionó, que podían seguir y que, bueno, en este contexto que estamos viviendo, sumaron a el Líbano, que por lo que habían sido las acciones de la resistencia de Hezbollah en el sur, intentaron primero entrar por tierra, fracasaron y usaron, como siempre, la cobarde distancia de los bombardeos, incluso contra su capital, Beirut, que es un país que también está bloqueado económicamente. Y no es casual que el día que pidieron la tregua de alto el fuego, no pasaron ni 24 horas que estos grupos terroristas takfiríes entraron a la ciudad de Alepo, porque es la misma gente que necesita enfocarse en un centro específico de lo que es el asedio contra el mundo árabe. Así que, bueno, son momentos muy duros, pero que evidentemente es importante reflexionar en esta época del año. Seba, y en ese sentido, también cómo ha jugado los roles de los gigantes en este año, ¿no? De Estados Unidos hemos tenido un Biden que ha financiado, que ha continuado una línea de financiamiento de la guerra en la región. Tenemos obviamente a Rusia con el conflicto Ucrania y también, bueno, a China ahí tratando de ser mediador, podríamos decir. ¿Cómo han jugado esos tres en este año, en este 2024? Bueno, cada uno en su contexto de decisiones internas. Esto quiere decir, Biden está de salida, entonces, bueno, él está tomando decisiones para dejarle el terreno empantanado a Trump, porque Trump se ha mostrado abiertamente no solamente de una escalada, sino de una resolución pacífica del conflicto, que en definitiva son las agresiones de la OTAN puestas en territorio ucraniano en contra del pueblo y la cultura de la Federación Rusa, que lo vimos desde el golpe del Euromaidán en el año 2014. Y entonces la utilización de estos nuevos misiles balísticos, tanto los ATACMS, que tienen unos 300 kilómetros de alcance, no son los Orishnik rusos, los Orishnik tienen 3000, pero los ATACMS
Bueno, son misiles balísticos de cierta potencia, lo vimos en esta semana misma que estamos hablando, atacar el aeropuerto militar de la ciudad de Rostov del Don. Lo que desde nuestra perspectiva de análisis es una agresión que intenta generar la respuesta de Moscú y que esa escalada pueda generar un punto de no retorno o no salida para Donald Trump. Entonces son prácticamente acciones terroristas, vamos a decirlo. Ujú. Y en cambio, Rusia y China están en las antípodas por el gran respaldo que tiene Xi, ni hablar en China, pero también hay que recordar que Putin fue reelecto por una amplísima mayoría y que entonces ellos no tienen que tomar ningún tipo de acción desesperada porque las decisiones políticas que requiere el campo militar, ellos tienen unos tiempos diferentes porque tienen el respaldo de su propia población. Y en ese sentido creo que queda bastante claro que están puestas las energías en la recuperación completa, por lo menos del Donbass, de Lugansk y de Donetsk, de Gerson, de Zaporizhia, y el mantenimiento de Crimea, que ya es parte de la Federación Rusa otra vez desde el año 2014. Ujú. ¿Ves posible que en este verano que se nos viene a nosotros, ¿no? En esta región del mundo, se termine la guerra Rusia-Ucrania? ¿Hay una posibilidad de eso? ¿O cómo crees que puede continuar esto ante la asunción de Trump principalmente? Sí, hacen falta una serie de protocolos. El problema es que la figura en sí de Zelensky, lo hemos charlado alguna vez con ustedes, no es un presidente real, es una creación de ficción. Sí. Entonces, el proceso normal de los personajes de ficción, para recordarle a la gente que nos escucha acá en Radio Trinchera también, esto no es metafórico, es real. O sea, Zelensky no tenía ni vinculación con la política, era un actor de reparto bastante malo. Ujú. Hicieron una serie para HBO en donde él actuaba que era presidente. Y bueno, como ni siquiera tenía un partido político, le tuvieron que poner el nombre de su frente electoral al nombre de la serie, el nombre de la serie que se llama El Servidor del Pueblo, y ganó con el 80%. Ese personaje de ficción que es el presidente, que fue el presidente de Ucrania, terminó su mandato en mayo del 2023. Ujú. Constitucionalmente, Ucrania está sin presidente desde el mes de mayo. Entonces, Biden intentó mantenerlo artificialmente para seguir llevando adelante las políticas del Pentágono. Pero yo creo que el proceso próximo sería, una vez que asuma Trump, un llamado a elecciones en Ucrania, Ajá. que evidencie esa gran mentira de que los ucranianos respaldaban la presidencia de Zelensky. En cuanto se dieron cuenta de lo que se trataba esto, intentaron reaccionar, pero no fue fácil tampoco, porque ya había una ley marcial que se llevaba a todo el mundo al frente. O sea, lo que le ha pasado a Ucrania es una gran tragedia, y créanme que yo que estuve allá, para los rusos también es una gran tragedia la pérdida de vidas ucranianas. O sea, créanme esto porque ellos lo padecen. Los ucranianos son sus hermanos, ellos lo ven prácticamente como una guerra civil, pero entienden de que si los intereses de ellos están vinculados a la OTAN, van a hacer lo que haga falta para que ese germen del fascismo que resurge en Kiev, como existió durante la Segunda Guerra Mundial, no ponga en peligro a la Federación Rusa, que en la Segunda Guerra Mundial, o Gran Guerra Patria, como ellos le llaman, perdieron 26 millones de personas. Entonces, ni siquiera Rusia ha podido recuperar esa población todavía. Seba, por mi parte, una última. Vos venías nombrando en la charla mucho el armamento bélico, el despliegue que ha ocurrido en este año. ¿Cómo ves también el desarrollo tecnológico bélico a lo largo de este año y también de cara a un futuro en una escalada de violencia donde se aplique también esa avanzada tecnológica para la guerra? Sí, hemos visto escenarios nuevos, cada vez más contundentes, en donde el esquema aquel de la década del 80 del soldado fuerte que corría por las praderas con una ametralladora, ya queda absolutamente obsoleto. Evidentemente estamos ante una guerra vinculada a la tecnología de los drones, que han sido tremendamente efectivos, incluso frente a grandes instrumentos militares como pueden llegar a ser los tanques. Es muy difícil que un tanque, por más tecnología que tenga, pueda tener una defensa contra un dron que vale una mínima fracción de lo que vale ese tanque. Entonces, Occidente intentó meter los tanques Abrams de Estados Unidos, los Leopards
alemanes, y nada de eso generó ningún tipo de diferencia en el terreno. Así es que, bueno, evidentemente hay muchos países que están tomando nota del desarrollo de estas nuevas tecnologías. Y bueno, creo que hay un antes y un después de lo que es el conflicto en territorio ucraniano, y de alguna manera vemos expandir esas estrategias militares en este contexto también hacia Asia Occidental. Seba, por último, ya preguntarte, ¿dónde ponemos el ojo de cara al año siguiente, incluso saliendo un poco de Asia Occidental en términos de los conflictos que se vienen para este año, que vos crees que hay que estar atentos? Venezuela. Venezuela es el país con el que Trump está obsesionado para generar el intento de desestabilización del gobierno de Nicolás Maduro, que tiene que asumir el próximo 10 de enero por la victoria electoral del 28 de julio. Y bueno, ellos van a tratar de resucitar a ese cadáver político que se llama González Urrutia, el mundo González Urrutia, para generar una especie de Guaidó 2.0, ¿no? Para ya los que no se acuerden de ese tipo que se dijo que era el presidente de Venezuela bajo un árbol. Esto es bastante parecido, pero son el tipo de excusas que ellos necesitan para generar acciones de desestabilización. El bloqueo que tiene Venezuela es feroz, ya son más de 1000 sanciones económicas. Creo que no hay país en el mundo que esté sufriendo lo que está sufriendo Venezuela en este contexto, y yo creo que la opción de incursiones militares, como las intentaron ya en el pasado, pueden estar puestas sobre la mesa, y por eso estamos viendo algunos movimientos que nos llaman la atención, militares estadounidenses, por ejemplo, en lugares como Trinidad y Tobago. Seba, gracias por el tiempo, por el análisis muy claro, así que te agradecemos y te mandamos un saludo muy grande. Gracias, Mati y Delfina. Saludos para ustedes, para todos los compas de Radio Trinchera, que tengan un gran año. Igualmente, una feliz fiesta y un gran año para Sebastián Salgado, periodista, corresponsal de guerra y analista internacional, amigo de la casa de Trinchera y de Marcha de Gigantes hace años ya, en esta 11ª, dijimos, temporada. 11ª, si no me fallan las cuentas, es 11ª temporada. Programa número 40 del año. Así es. Y el último de este 2024. Obviamente habrá Marcha de Gigantes para rato en el 2025, porque el mundo no nos da descanso. Así que el que se quiera bajar del barco, imposible. De hecho, está abierta la convocatoria. Así es. Está abierta la convocatoria para el 2025. Abre el casting, Marcha de Gigantes. Marcha de Gigantes se expande. Sí, yo les recomiendo que se queden para ver hasta el final del programa, a ver si decimos a dónde mandar su video. Así es, 11:45 ya de la mañana. Separamos y regresamos con el último tramo de este programa.